Muy buenas noches, mi nombre es Miguel y junto con mis compañeros queremos presentar nuestro análisis sobre el precio de la vivienda en Boston. Aquí verá un recorrido por los datos, las variables que más influyen en el valor de una vivienda y las conclusiones estadísticas que obtuvimos. Explicamos el objetivo central de nuestro trabajo, identificar las diferencias entre inmuebles de distinto valor y además predecir el precio medio de la vivienda en áreas nuevas de Boston. En esta tabla podemos ver el tipo de variables que componen nuestro conjunto de datos, por ejemplo, CRIM y la tasa de delincuencia per cápita y los demás que se ven a continuación. Adelante. Aquí continuamos con más variables, como el CHAS indica si la propiedad limita o no con el río Charles, NOx, que es la concentración de óxido nítrico en el aire, entre otras. Adelante. En esta tercera tabla se presenta la distancia ponderada a centros de empleo, RAD, el índice de accesibilidad a carreteras radiales, que son variables con las que vamos a trabajar, ¿cierto? Vemos que son tipo cuantitativo en distintas unidades, desde kilómetros a índices numéricos, incluso porcentajes. Finalmente, ok, listo, perfecto. En esta sección, pues, verificamos que el conjunto de datos no contiene valores nulos ni duplicados, por lo cual iniciamos con una base de datos limpia y sin consistencias. A partir de aquí enfocamos el análisis en comparar las viviendas con un valor medio superior a $30,000 contra aquellas por debajo de este monto. Revisaremos la tasa de delincuencia, CRIM, el número medio de habitaciones, la distancia a centros de empleo DIS, la accesibilidad de cartera y la relación alumno y profesor PT ratio. Por último, tenemos la tabla con las estadísticas descriptivas principales para los dos grupos, vivienda con CAT.md igual a 0 y CAT.md igual a 1. Observamos, por ejemplo, que la media es mucho más alta en el grupo de menor valor. Estos resultados preliminares sugieren que las zonas de vivienda más caras tienen menos delincuencia y más habitaciones, entre otros aspectos. Una vez realizada la separación de viviendas respecto a su valor medio, entonces se requiere identificar si existe una diferencia significativa respecto, en este caso, respecto a la tasa de criminalidad en los dos grupos de vivienda. Para ello se realiza la prueba T. La prueba T nos da un valor de menos 7.201, lo que indica que la media del grupo del grupo de viviendas que superan los $30,000 es menor respecto al promedio de viviendas cuyo valor está por debajo de ese precio. El valor de P nos indica que ya podemos descartar la hipótesis nula. En este caso, entonces, como tal, sí se presenta una diferencia significativa entre los dos grupos. Aquí se puede apreciar el diagrama de cajas en el que se evidencian que el grupo de viviendas que está por debajo de los $30,000 contiene una gran cantidad de valores atípicos y que su media es mayor respecto al otro grupo. Respecto al número de habitaciones por vivienda, también se requiere validar si existe una diferencia significativa en los dos grupos de vivienda. Para ello también se realiza una prueba T. En este caso, al realizar la prueba T, también se evidencia que existe una diferencia significativa, ya que la media de las viviendas, la media del número de habitaciones de viviendas con precio mayor a $30,000 es de 7, frente a las 6 habitaciones que tienen los grupos que están por debajo de los $30,000. Aquí también se evidencian los valores atípicos que se encuentran en el grupo de viviendas que están por debajo de los $30,000. Respecto a los centros de empleo, también se requiere validar si existe una diferencia significativa entre los dos grupos. Una vez más, la prueba T nos indica que existe una diferencia significativa, puesto que su valor de P es inferior a la significancia, que es de 0.05, además de que el intervalo de confianza está entre 0.15 y 1.19, es decir, que no contiene el 0 y por tanto rechaza la hipótesis nula. Siguiente, por favor. Respecto al índice de accesibilidad en carreteras, la hipótesis nula se mantiene, es decir, buscar si existe una diferencia significativa en el índice de accesibilidad a carreteras.
para lo cual la prueba T, una vez más, nos confirma que se rechaza la hipótesis nula, es decir, que sí existe una diferencia significativa. Esto se ve respaldado porque el valor de P es menor al 0.005 de la significancia y que el intervalo de confianza tampoco contiene el cero. Como conclusión general de las pruebas realizadas, se puede, y como lo mencionó Miguel en un principio, se puede inferir de que las viviendas que se encuentran dentro del rango superior a los $30,000 se encuentran en zonas más seguras y que no son tan urbanizadas, además de que las viviendas son un poco más grandes. De hecho, una habitación en promedio. Continuemos, por favor. Bueno, entonces a continuación verificaremos el cálculo del porcentaje de viviendas ubicadas donde la proporción de alumnos-profesor es inferior a 20. Entonces, en la primera instancia, verificaremos el porcentaje de viviendas donde su precio es mayor a 30,000 y la proporción de alumnos es menor a 20, viendo que es un 94.05%. A continuación, verificaremos el cálculo del porcentaje de viviendas ubicadas en zona donde la proporción de alumnos-profesor es inferior al 20. Entonces, identificamos primero viviendas con precio mayor a 30,000 con proporción de alumnos de menor a 20. Vemos que es un 94.05%. Y para viviendas con precio menor a $30,000 con proporción de alumnos menor que el 20 es 53. Listo, aplicando, vamos a leer las hipótesis de que no existe diferencia significativa en las proporciones de vivienda con proporción de alumno-profesor menor al 20%. Y pues la alternativa. Entonces, de los resultados obtenemos que el B es realmente un cero, un nulo. Está muy, desde luego, por debajo del 0.5 de la cifra de significancia escogida, y el valor de confianza no incluye el cero. Entonces, es válido que la diferencia entre precios de vivienda menor a 30,000 y en las viviendas mayor a 30,000 sí importa, sí hay variación entre alumno y profesor. Ok, aquí miramos los porcentajes de población, verificando que hay más población en este tipo de viviendas mayor a 30,000, en cual corroboran las anteriores validaciones, donde las zonas más densas pobladas también tienen mayor costo. Bien, a continuación verificaremos la relación entre las diferentes variables con ayuda de la matriz de correlación, identificando las tres variables con mayor incidencia, la cual son el porcentaje de población con menor estado socioeconómico, también la variable del número medio de habitación por vivienda, y de la proporción de alumnos-profesor por zona. Estas son las variables de mayor significancia y verificaremos a continuación de manera independiente la relación. Entonces, la relación entre el valor medio de la vivienda y el porcentaje de población con menor estado socioeconómico vemos que claramente es negativo. Con una correlación del menos 0.74. Listo, la correlación entre el valor medio de la vivienda y el número medio de habitantes por vivienda vemos que es positiva, del 0.7. Y corroborando lo que ya antes hemos visto, a mayor personas, mayor costo. Y la correlación entre el valor medio de vivienda por la proporción alumno-profesor es inversamente, ya abordada previamente. Sí, del menos 0.5 es la correlación. Bueno, ahora vamos a crear un modelo de regresión lineal múltiple utilizando la función LMDR. Con todas, nos pide que se utilicen pues, todas las variables.
Encontramos los predictores significativos, en la cual están en la parte superior, la mayoría de las variables, y encontramos que hay unos predictores que no son significativos dentro del modelo, los cuales está la variable indus y la variable age. Estas variables pues, no aportan significancia al modelo. ¿Cuáles son las variables con efecto negativo? Encontramos con efecto negativo estas variables, las cuales disminuyen el valor medio al momento de aumentar. Y con efecto positivo encontramos estas variables, las cuales son directamente proporcionales. Ahora, un modelo refinado de predicción, utilizando las variables más significativas. Para esto, realizamos la predicción solicitada. Encontramos que hay un precio promedio de la vivienda que es de $28,866. Esto está dado en miles de dólares. Y el intervalo de la predicción es del 95% de confianza, teniendo como límite inferior un valor de 19,416 y un valor máximo superior de 38,316, con una significancia de un 95%. Como conclusiones del trabajo que hemos desarrollado, hemos encontrado que las viviendas con precios superiores a 30,000 tienen un menor índice de criminalidad, también tienen un número menor de habitaciones, como lo hemos venido dando a lo largo del estudio, y a su vez están más alejadas de las autopistas. El modelo identificó también que las habitaciones tienen el número de habitaciones tiene un efecto positivo en el precio, mientras que cuando hay índices de criminalidad altos y cierto estatus socioeconómico bajo, pues tienen impacto negativo en el precio. También encontramos que las variables más influyentes sobre el precio, pues como lo mencionamos, es el estatus socioeconómico, el número de alumnos, estudiantes por profesor, impacta o tiene significancia. De igual manera, un modelo optimizado para esta clase de estudios pues, permite realizar predicciones confiables, las cuales pueden ser utilizadas en la toma de decisiones tanto por compradores, vendedores, inversionistas inmobiliarios. ¿Qué referencias utilizamos? Estas son las referencias que a lo largo del análisis tuvimos en cuenta. Gracias.